ProShale en Vaca Muerta. Energía combinada para el crecimiento del país. Bienvenidos a otra edición del Energy Day, un lujo de la publicación EconoJournal, clave, la única más especializada en energía, que nos tiene acá, como tantas otras veces, para tratar de pensar la política energética en esto que es nuestro país, la Argentina. Van a tener videos luego para ir recorriendo análisis sectoriales por segmento con los principales protagonistas de esta industria, pero ahora nos vamos a meter con la mirada más general, política pública, política energética, desarrollo del país, con el samba macroeconómico que es nuestro querido país. Y estamos acá con especialistas que han pasado por la función pública, que han pasado por el sector privado y que van a tratar de dar su mirada de hasta qué punto podemos pensar en desarrollar los recursos de Argentina y cuánto esto puede ayudar
si tiene que esperar a la macroeconomía que resuelva lo suyo, si puede ser un trabajo común, una especie de alivio en ese camino de algún día estabilizarnos en este país donde todo dice, ahora cuando nos estabilicemos, ahí vamos a arrancar, y esa es la esperanza que siempre estamos teniendo. Marcos Purtó, Nicolás Gadano, Juan José Aranguren y Nicolás Arceo están presentes con nosotros para ir charlando, debatiendo también cuando haya puntos de vista alternativos. Y quiero tirar esa primera pregunta así descarnada. Una vez en Vaca Muerta, un especialista de YPF venía diciendo las ventajas de productividad que iban consiguiendo en el desarrollo de ese yacimiento no convencional, y mi pregunta en ese momento fue, disculpen la expresión, ¿la podemos cagar como país? Esa fue mi pregunta en ese momento. ¿La podemos arruinar, dado que Argentina habitualmente arruina esos recursos que tiene hace tanto tiempo? Y quiero empezar con eso. ¿La macro Argentina puede arruinar esta tierra prometida que es la energía, o Vaca Muerta puntualmente? Empezamos con Marcos. Bueno, buen día, muchas gracias por invitarme. Y yo creo que siempre la posibilidad de que se arruine está, pero lo que vemos hoy es, aún con una macro muy inestable, la inversión sigue estando, la producción sigue creciendo, la productividad sigue creciendo. Así que creo que tenemos todo para seguir adelante, y si la macro ayuda, esto debería potenciarse. A ver, bueno, pensé que íbamos a arrancar, dijiste, siempre la puedes arruinar, digo, cerramos acá, pero no, vamos, hay una chance. Nicolás, después me quiero meter en cómo se pueden dar esos dos caminos. Nicolás. Sí, yo creo que la macro lo puede arruinar, o como mínimo, como está sucediendo ahora y desde hace algunos años, condicionar el despegue y el desarrollo de Vaca Muerta muy por debajo de las posibilidades que tiene la industria en un contexto internacional muy demandante. Hoy las restricciones en el mercado cambiario, por ejemplo, el cepo, la imposibilidad permanente y sin ninguna perspectiva de cambio, de girar utilidades para las compañías en un sector que es tan capital intensivo, que requiere de la inversión extranjera directa, donde tenemos la presencia, afortunadamente, y quisiéramos tenerla más, de grandes players internacionales, en esas condiciones que son derivadas de la crisis macro, el sector está como muy aprisionado para crecer. Juan José. Sí, yo creo que la macro, en realidad el no cumplimiento de la ley más que la macro. Es decir, Argentina es un país que vivimos en emergencia permanente, y cuando uno vive en emergencia permanente no puede estar depositando toda su esperanza en un vector de crecimiento como puede ser Vaca Muerta. Y por lo tanto, si nos acostumbramos a la emergencia, si no cumplimos con los marcos regulatorios, si no aplicamos las leyes como fueron sancionadas por el Congreso, se va a dar lo que ocurre hoy, que más allá de que Vaca Muerta se puede desarrollar, o la energía se puede desarrollar, no lo hace en el potencial que lo podría hacer. Un número para ello: tenemos 46 concesiones de explotación no convencional firmadas en la provincia de Neuquén, y solamente 12 son las que están en modo desarrollo en este momento. Cuando hoy el mundo está reclamando, más allá de los problemas de transporte que también hay que resolverlos, de que podamos explotar nuestros recursos de una manera mucho más integral de lo que lo estamos haciendo hoy. Y todo esto es porque no cumplimos con la ley y por lo tanto no tenemos una macro ordenada. Y Nicolás, ¿cuál es tu mirada? Coincido con lo que dijeron los otros expositores. Creo que centralmente Vaca Muerta lo que necesita es un nuevo marco regulatorio que la blinde de la volatilidad macro que registró la economía argentina a lo largo de las últimas 2 décadas, pero también que la macro argentina necesita de una Vaca Muerta potente que permita disminuir, aminorar o incluso eliminar la restricción externa que caracterizó la economía argentina, al menos en la última década, fuertemente. Pero en ese punto, pensando en el corto plazo, pero con esta idea de cuánto puede ayudar eventualmente Vaca Muerta a la estabilidad macro. Ustedes me dirán si hace falta que antes esté la estabilidad macro, pero si se cumpliera esta cosa medio simplista de el gasoducto el año que viene en algún momento, entonces vas a ahorrarte divisas de importación de gas, entonces eventualmente exportás, vas a tener un problema menos de divisas. ¿Eso no te da una especie de llegada rápida a cierta estabilidad, por lo menos cambiaria, que te contribuya a la macro? ¿O sin que alguien te crea que va a ser sostenido, nunca vas a tener las inversiones que hacen falta para eso? No, sin duda. Arranca Nicolás porque me vio embalado, así que sí, perdón. Creo que el proyecto del gasoducto puntualmente contribuye a resolver una cuestión importante, que es el déficit en invierno, y a sustituir importaciones de distintos energéticos por gas local.
Y eso tiene efectos favorables en dos cuestiones, en los subsidios, porque abarata el costo medio del gas y de la energía, y también, como vos mencionabas, en el sector externo. De todos modos, es un punto, es un proyecto, tendrá un impacto gradual en la medida que se termine la obra, que estén los compresores, que se complete el sistema de infraestructura de transporte de gas, pero me parece que no lo deberíamos pensar como una solución alternativa al foco del problema que tiene Argentina, que es que tiene que estabilizar su macro. O sea, yo creo que la idea de que un sector, en este caso el sector energético, puede construir condiciones como para desarrollarse plenamente en un contexto general complicado, inestable, restringido, como el que tiene hoy, volátil, como el que tiene hoy la macro argentina, esa idea no la veo como futuro. A ver, me engancho para darte pie a vos, Juan José, porque pienso en lo que dice él y digo, bueno, pero mal que mal, de 2014 hasta acá, ciertas condiciones se mantuvieron en el desarrollo de Vaca Muerta, del dólar a 8 al dólar a 300, del primer plan de Kicillof a la resolución 46 a después. De hecho, hasta este gobierno pagó durante la pandemia parte de la deuda que había quedado de la resolución 46. ¿No hay algo sectorialmente o puntualmente de Vaca Muerta que sí se puede desarrollar a pesar de nuestros líos macro? La respuesta es sí, pero déjame decir algo con respecto al transporte también o el gasoducto. Recordemos que también el gasoducto nos permite poder compensar la declinación que están sufriendo otras cuencas y que, por lo tanto, para compensar ese declino, la única cuenca que hoy está en condiciones de poder reemplazar ese volumen que no aparece es Neuquén, con la restricción del gasoducto. Por lo tanto, va a mejorar también reducir las importaciones, pero compensar lo que cae producción local de otras cuencas que hoy tienen transporte asegurado, porque tienen caños que están vacíos. La respuesta a lo que vos dijiste después en la segunda parte es correcta, pero es a pesar de. Es decir, el problema es que para que Vaca Muerta pueda contribuir a resolver la macro, generando esos papelitos verdes que son tan escasos hoy en Argentina, o en realidad no los podemos cambiar por otros papelitos que sobran, que son de muy poco valor, que son nuestros pesos, es darle un marco regulatorio de continuidad. Pero más allá de que se hicieron cosas buenas y hubo continuidad en los planes gas, que hoy por hoy hay continuidad en el plan gas 1, 2, 3, resolución 46 o plan GASAR, el tema es lo que nos estamos impidiendo de hacer. Pero también cometemos errores en varias administraciones. El decreto 929 del 2013, el famoso decreto Chevron, que permitía también eludir el cepo, no se cumplió. A los 5 años, 2018, la administración anterior tenía que permitirle a Chevron garantizarle el acceso a divisas para el 20% de lo que exportaba, no se cumplió y hasta ahora, más allá de un anuncio reciente, tampoco se ha cumplido. Lo mejor es tener leyes que regulen la actividad y que esas leyes se cumplan. O que en todo caso las resoluciones o decretos que aplican esas leyes vayan en consonancia con el espíritu. No como ocurrió, por ejemplo, con la resolución 46, que hubo una disputa con respecto al espíritu de la resolución y después una necesidad macro que claramente empantanó todo el desarrollo. Y ahora te doy pie, pero me interesa, vos dijiste un marco regulatorio para Vaca Muerta, y en esto se discute siempre la ley de hidrocarburos, se mira como inspiración aquel decreto que daba ciertas condiciones en materia de divisas. ¿Sería creíble con ese contexto un marco regulatorio para Vaca Muerta? ¿Alcanzaría? Si vos me decís, en el fondo nadie nos cree por nuestra trayectoria, no hagamos nada, pero ¿cómo es tu mirada ahí? Yo creo que ahí hay dos respuestas. Argentina tiene un marco regulatorio pensado para un país que tenía que garantizar el autoabastecimiento. Digo, la 17319 del año 1967, necesitamos un nuevo marco regulatorio que se adapte a un país exportador. Ahora, ese marco regulatorio y esa ley tiene que tener amplios consensos, ¿no? Digo, que uno de los lados de la grieta avance con un proyecto de ley no va a blindar condiciones ni credibilidad de cumplimiento en el largo plazo. Y Argentina, en definitiva, lo que necesita es cortar con una política energética de carácter pendular que la caracterizó desde finales de la década del 90, ¿no? Digo, vamos para un lado, volvemos para el otro y así sucesivamente. Digo, aumentar la inversión lo que requiere es un nuevo marco regulatorio con amplios acuerdos y consensos entre oficialismo y oposición, si no, no va a funcionar. Y ahí estamos complicados. ¿Y cuál es tu mirada? Y yo te diría que lo que viene demostrando Vaca Muerta es que el potencial es tan grande que a pesar de
Argentina sigue avanzando y tenemos los problemas de transporte y se van resolviendo. En el gasoducto viene por parte empujado por el Estado, pero en los oleoductos se están resolviendo los problemas de transporte a través de inversión privada. O sea que es tan grande el potencial que se logra desarrollar al menos una parte. El problema, y ahí coincido con Nico, que es el ir a lo que es el verdadero potencial de Vaca Muerta requiere tener un país normal. Coincidís. No, Te pido por favor. ahora sí tenemos que para poder ir al verdadero potencial de Vaca Muerta, para poder duplicar la producción de crudo, ya tenés que tener un país normal. Ahí la macro, si no arreglas la macro, difícilmente vayas a poder llegar a ese nivel de inversión externa que tiene que venir a apostar por la Argentina. Lo que sí creo es que no es uno antes que el otro, las dos cosas se van acompañando. La mejora del sector va a ir trayendo divisas que van a ir permitiendo que la macro se estabilice y un camino de estabilización macro va a permitir que venga más rápido esas divisas y entonces potenciar esa producción. Se vuelve un círculo virtuoso si las dos se acompañan. Y en ese punto estamos hablando de dar señales, ¿no? En distintas manifestaciones que ustedes hacen están hablando de dar señales, de acuerdo, de estabilización. Cuando se habla de la política energética, de cómo separan las distintas fuerzas, las que gobiernan, las que pueden gobernar, las que gobernaron, se miran las tarifas. O si uno las atrasa mucho o el otro se pasa de largo o técnicamente no las puede ajustar como quería. En ese punto, yendo bien a la coyuntura, pero pensando esto como señal de dónde estamos parados en materia de tarifa, señal de precio de la energía. ¿Qué tan grave es el atraso hoy, si ustedes lo pudieran medir, y qué tan difícil, pensando en la experiencia de acá del hombre presente, Juan José Aranguren, puede ser el eventual nuevo gobierno a lo que se enfrente? Juan José puede empezar. Los economistas primero, cualquiera de los dos. Bueno, pero es un buen punto ese, porque eventualmente ya no vamos a pensar en un Ministerio de la Energía donde Juan José haga una cosa y el economista lo mira diciendo, ¿esto está en el marco de un plan? Bueno, primero, yo creo que primero nos mentimos cuando decimos que no lo pagamos, ¿no? Cuando decimos tenemos una energía que es barata y por lo tanto quiero sostenerla. La estamos pagando igual. La pagamos de una forma indirecta y una forma que es totalmente ineficiente. A partir de o tomar deuda o emitir y generar inflación, que es lo que nos está ocurriendo. Y por lo tanto, el costo de la energía siempre lo terminamos pagando los argentinos. Y cuando lo pagamos de la más forma ineficiente, que es vía inflación, normalmente los más afectados son los que menos tienen. Ahora bien, yo creo que no es conveniente que un producto como la energía tenga un valor distinto dependiendo de la cara de quién lo está consumiendo. Yo estoy convencido de que si hay necesidad de subsidiar a algún sector de la población y que hay que hacerlo en forma directa. Que todos reciban el mismo valor de la energía que consumen en su factura y en todo caso, como se hizo en la administración del 2011 al 2015 con respecto al tema garrafas, el Plan Hogar, por ejemplo, donde la responsable de la casa recibía en una tarjeta del ANSES un monto para poder comprar garrafas a un determinado precio. Eso es fundamental para tomar conciencia del costo que tiene la energía. Un país como el nuestro, que es importador, no hay política de ahorro y eficiencia energética. Cosa que en instancias como estas, donde el precio del gas en el mundo está arriba de los $30 al millón de BTU, donde el crudo está a 90, lo mejor que hay que hacer es aplicar la energía más barata, que es la energía que proviene de la eficiencia energética. Y eso no lo vamos a poder concretar si nosotros no reflejamos en las facturas el real costo de producir, transportar y distribuir energía. Ahí ya les doy paso, pero me invitás a un rulito. Cuando vos mirás tu gestión, ¿hay algo puntualmente de lo que hiciste en materia tarifaria que te sirve aprendizaje de esto no lo haría? No. Lo que hicimos sirva para mal, adelante? muy mal, fue no comunicarlo adecuadamente o haber aceptado una... No decir que no hiciste mal nada. Vos me dijiste que haría distinto, Sí. no me preguntaste qué es lo que yo hice mal, sino qué haría distinto. A ver. Yo te digo que es no comunicar adecuadamente y haber aceptado la presión interna en el gobierno para no comunicar. Yo creo que cuanto más conoce la población, cuanto más se transparenta la necesidad, y lo mismo aplica hoy, cuando se está de alguna manera volviendo a desandar el camino de las tarifas, con todo este programa de segmentación que no avanza, que no tiene un punto de partida, es necesario explicar cuáles son las consecuencias y es necesario explicar quién lo está pagando y por qué igual lo estamos pagando. Creo que es fundamental, lo decía un expresidente brasileño, que gobernar es
comunicar o explicar. Acá nos pasa exactamente lo mismo. La mejor manera de lograr consensos y de lograr una apertura a que todos podamos opinar algo, aunque tengamos líneas de pensamiento distintas, es a partir de transparentar los actos de gobierno. Y Nicolás Gadano, te doy pie a vos para que hagas tu mirada, pero me interesa saber, ¿es acertado tener un Ministerio de Energía o lo ves más metido dentro de la mirada global de un Ministerio de Economía, como está hoy, por ejemplo? Mira, yo creo que en este contexto, con la problemática que es increíble, que después de la experiencia de retraso tarifario prolongado del gobierno kirchnerista anterior, con lo difícil que fue en cabeza de Juanjo y con más allá de errores, aciertos, lo difícil que fue para la sociedad tratar de volver a poner los precios de la energía en donde tienen que estar, que este gobierno haya vuelto a provocar un retraso tarifario como el que tenemos, que ahora le juega en contra y están tratando de dar vuelta. Yo espero que el exministro Guzmán, que fue el ministro de Economía durante todo el gobierno hasta hace unos meses, terminó diciendo lo mismo que Juanjo, que es un subsidio que está mal, que es prorrico, que es costosísimo fiscalmente, que implica derroche energético. Las actuales autoridades de energía, el ministro Massa, creo que por lo que dicen piensan lo mismo. Entonces, mi cuota de optimismo sería, ojalá que el sistema político de los partidos mayoritarios se dé cuenta de que la trampa de dejar retrasar los precios de la energía en general, las tarifas residenciales en particular, es costosísimo y es un engaño para la población e incluso genera efectos redistributivos negativos. Así que, bueno, veremos si eso hacia adelante es algo que se puede construir como un consenso que no va a ser fácil convencer a la población de que la energía, salvo excepciones particulares, se tiene que pagar por lo que la energía vale. Quiero escuchar a Nicolás Arceo, que ha pasado por administraciones del peronismo vinculado a la energía. Hoy está medio 3 contra 1 acá, pero es parte de un amable debate, digo, posicionándonos políticamente. Pero me interesa respecto de la cuestión política que aparece, el consenso político interno, decía Juan José. También ahora de golpe que Massa y Guzmán son del palo de Aranguren. ¿Cuál es la mirada desde tu experiencia que hay en el peronismo barra kirchnerismo respecto de por qué esa tensión de no aumentar las tarifas cuando otros le dicen, che, se nos están yendo los dólares, se nos hace pomada el déficit? ¿Qué es lo que vos has aprendido ahí adentro y cuál es tu mirada? Es una buena pregunta. A mí, en mi opinión, lo que hay es una visión en ciertos sectores de la política que no son solo del Frente de Todos, sino también incluye aparte de Cambiemos, de una gran resistencia social a pagar la energía por lo que efectivamente vale, ¿no? Claro, porque Juntos por el Cambio lo ha expresado el radicalismo, por ejemplo. Exactamente, y el congelamiento no empezó con el Frente de Todos, ¿no? El congelamiento empezó, te diría, el congelamiento de precios empezó ya a mediados del 2018 y se profundizó a partir de febrero del año 2019 durante la administración Macri. Con esto lo que digo es, hay una visión en un sector de la política transversal a oficialismo y oposición en torno a una visión de una gran oposición social al aumento de tarifas, que es real, ¿no? Hay una parte de la sociedad que claramente no quiere abonar la energía lo que paga, lo que cuesta, y eso claramente tiene un problema, no voy a repetir, los subsidios son inequitativos en términos distributivos, ¿no? Se convierten en un problema fiscal significativo, ¿no? Nosotros pasamos de 4.750 millones de dólares de subsidios a la energía en el 2019 a 11.000 el año pasado, va a ser un número mayor este año, y buena parte del déficit primario hoy de la Argentina se compone de subsidios a la energía, te diría casi un 80%. Un 80% del déficit primario destinados a los subsidios a la energía es menos AUH, menos salud y menos educación para la población. Pero ese concepto hay una parte del escenario político que no lo termina de asumir. Evidentemente no. Marcos, ¿cuál es el aprendizaje que vos ves de estos años? Yo coincido con lo que decía Nico Arceo esta vez, de que la política le cuesta mucho salir de los subsidios. Siempre la salida de los subsidios de energía en todos los países del mundo es un proceso conflictivo, lo fue en el 2016-17 y ahora es lo mismo que ven, ¿no? Y la gran pregunta es por qué, sabiendo esto, volvieron a profundizar los subsidios. Es imposible tener un sector energético que funcione con el nivel de subsidios que tiene Argentina. No, simplemente el riesgo que las empresas asumen al invertir en un sistema tan frágil hace que reduzcan sus inversiones. Y te uso a vos de pivot para que empieces vos a responder.
Si hoy fuera 10 de diciembre del 2023 y tenés que llegar a hacerte cargo de la política energética, ¿qué tan atrasadas están las tarifas? Y la mirada del 10 de diciembre del 2015, ¿cuánto se parecen? Y falta todavía un año largo No, para bueno, ver qué si pasa, hoy ¿no? Pero fuera. sí, yo creo que están yendo al mismo punto que te encontraste en diciembre de 2015. Hoy todavía no llega a ese nivel de profundidad, hay que ver qué tan exitosa es la segmentación, cómo termina resultando y cuánto se termina trazando, pero yo creo que va a ser un lugar muy parecido en el fondo, porque al final del día una diferencia de 10 o 15% de cobertura de costos no es lo que te va a cambiar significativamente el desafío que viene para el próximo gobierno de darle sustentabilidad al sector y sacar el peso del sector sobre el gasto público, como decía Nico. Y en este contexto, ¿alguien se anima a hacer un número del nivel de atraso que tienen las tarifas? Yo creo que hoy, en términos generales, en los usuarios residenciales debe estar por debajo del 30% la cobertura. Y en una economía, y ahí quiero volver al punto, en una economía tan inestable, que de nuevo es la macro o la política sectorial. Los subsidios existen en todos los países del mundo, pero el gran problema argentino, y lo que mencionaba Nico, es en alta inflación, que es una singularidad casi ya argentina y que es lo que tenemos que resolver. En alta inflación, la tentación de usar algo a mano que para la sociedad sea importante como una suerte de ancla es muy grande. Si no tuviéramos alta inflación, no tendríamos este problema de retraso tarifario. Ahora, si vos tenés una inflación del 50, 60, 70, 80% anual y el gobierno es el que tiene que ajustar las tarifas y naturalmente se ve tentado a decir, bueno, frenemos un poco, la gente no lo puede pagar. Entonces, hay también en la cuestión tarifaria un vínculo muy grande con la necesidad imperiosa que tiene Argentina de estabilizar de una buena vez su macroeconomía con un programa integral. Y uno de los grandes beneficiarios, además de todo el país y todos los sectores productivos, va a ser el sector energético, que yo creo que hoy, con una macro medianamente ordenada, un sistema cambiario como el que tienen los países de nuestra región, etcétera, tiene un potencial para crecer enorme, sin necesidad de estar tratando de conseguir excepciones, un poquito, como ha hecho este gobierno, te doy un poquito menos de cepos y me das un poquito más de metros cúbicos. Yo creo que Juanjo hablaba y yo tengo otras, o sea, hay una colección de promesas incumplidas en ese sentido. De hecho, gran parte de las concesiones de los 90s tenían una regla del 70-30 para tener un porcentaje de divisas de libre disponibilidad. Y cuando viene el tsunami de la crisis macro y los controles de cambio, pasan por arriba a cualquier cosa, a cualquier promesa. Entonces, el foco, me parece, del próximo gobierno tiene que estar en la estabilización macroeconómica. Como decía Marcos, no es que una cosa se subordine a la otra, con una política energética adecuada, resolviendo los problemas de infraestructura, pero sin una macro ordenada, no vamos a poder explotar Vaca Muerta como tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora te doy pie, Juan José, pero tu mirada respecto del nivel de atraso de las tarifas, ¿compartís que vamos llegando a un escenario similar al de 2015? No, creo que el nivel de atraso es menor, el nivel de cobertura es mayor. Claramente hay que ver el año que viene, es un año de elevada inflación, pero difícilmente lleguemos al nivel de atraso que se verificó a fines del año 2015. Y un comentario con lo que planteó Nico recién, claramente es necesaria la estabilización macro. Argentina tiene que avanzar a conformar un nuevo patrón de desarrollo, pero yo le veo dos problemas. Si no hay algo especial para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, esa estabilización va a ser más complicada porque nos van a faltar dólares para estabilizar. Y por otro lado hay un problema no menor que es el conflicto entre Rusia y Ucrania y la conformación de OPEP ampliado. Lo que implica en el mediano plazo es una aceleración en la transición energética a escala global y el intento de los países desarrollados de dejar de depender fundamentalmente del nuevo eje Rusia-Arabia Saudita. Y eso lo que implica es una ventana de oportunidad cada vez más corta para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos 15 años para estabilizar la macro, darle un track record de la economía argentina efectivamente se estabilizó y empezar a desarrollar Vaca Muerta. Vaca Muerta hay que desarrollarlo ya. No hay mucho tiempo. Le puedo hacer la de Fantino. Pará. Vos me estás diciendo que terminamos de hacer el gasoducto, tenemos todo listo
y nos pasa como la ruta 9, de golpe hacen la autovía 9 y van todos por la otra. No tan corto, pero digo, la transición se va a acelerar y eso lo que te implica es, teníamos una ventana en 2040, 2050, esa ventanita se va reduciendo. Vos querías decir algo. Coincido totalmente con lo que dice Nicolás, el que está a mi izquierda en este momento, y aunque también con el que está a mi derecha, pero Incluso políticamente. Si nosotros no nos damos cuenta que el mundo está cambiando y que tenemos la oportunidad de transformar esos dólares que tenemos en el subsuelo en una ventana muy corta de tiempo, que hoy pensamos que pueden ser 10, 20 años y también puede ser menos. Va a ser tarde cuando nos demos cuenta. Y hablando de lo que el otro Nicolás decía, creo que lo mejor que podemos aprender es no cometer los mismos errores que ya cometimos. Es decir, la administración anterior, de la que yo formé parte, aunque ocurrió cuando yo no estaba, hizo algo que no ocurrió en toda la desregulación petrolera. Congeló el precio del crudo y el tipo de cambio petrolero en agosto del 2019. Eso, para un gobierno de carácter liberal, o pretendidamente liberal, es absurdo. Esta administración tropezó con la misma piedra con que había tropezado en el periodo 2003-2015 respecto a los atrasos tarifarios. Cuando nosotros llegamos, la electricidad estaba, el 14% del costo representaban las tarifas y el gas estaba entre el 25 y el 30. Ahora estamos un poco mejor, estamos en el 30 en electricidad y un poco más alto en el gas natural, sin saber qué es lo que va a pasar en el próximo año. Pero lo mejor que nos podría ocurrir a los efectos de poder no solamente blindar Vaca Muerta, sino darle la oportunidad de la energía, que también está en el caso de las renovables, que tenemos un potencial por delante y no hemos avanzado mucho, es garantizar una macro estable, donde Vaca Muerta va a poder contribuir, pero si no se da esa garantía va a ser muy difícil. Doy un simple ejemplo, el billete de mayor denominación nuestro, ¿no? Cuando fue creado, abril del 2017, tipo de cambio 15,6, representaba $64. ¿Hoy cuánto representa? 3,30. Eso es un 71% anual en los últimos 4 años y medio de devaluación. Un país que tiene una devaluación anual, una moneda que tiene una devaluación del 71%, es muy difícil congeniar, maximizar las exportaciones con los precios en el mercado interno. Se requiere mucha voluntad política y coraje para hacerlo. Y cierro la cuestión tarifaria porque me interesa un poquito después hablar del impacto de la guerra y las otras alternativas energéticas, pero si tiene que responder corto, casi con una mueca. 2023, año electoral y año de alta inflación. ¿Ven ajustes de tarifas o ven más ancla y congelamiento desde su experiencia? Y les agrego como mirada para cuando les toque eventualmente el cambio de gobierno o cuando miren el cambio de gobierno, ¿cómo meten en la variable de corregir precios de la energía que vayan 5 años de licuación de ingresos? Digo como búsqueda de ingresos de la población, porque si tenías un problema para aumentar las tarifas con los salarios de 2015, ¿cómo es socialmente y políticamente aumentar las tarifas con salarios después de 5 años de caída? Marco. Yo veo muy difícil que el año que viene ajusten significativamente las tarifas. La verdad que se ve difícil por lo que se vino viendo estos últimos años. Y obviamente te deja con un desafío enorme para el próximo gobierno de ajustar una situación social más difícil y con gente con menos ingresos. Pero como decía Juanjo antes, hay que acordarse que la gente lo paga igual. No es que no termina pagando esas tarifas. La forma es cómo lo paga. Entonces va a ser un desafío enorme, pero creo que igual es el camino, ¿no? Nicolás. Sí, comparto. Y probablemente eso va a suceder por la aceleración inflacionaria y del tipo de cambio. Es decir, de hecho, este año había un ajuste, hubo 2 ajustes importantes en marzo, en junio, y sin embargo para septiembre el ítem de energía en los hogares del IPC estaba en el mínimo de este gobierno, porque la inflación creciente se va comiendo cualquier ajuste que hagas nominal. Y en un año electoral y con toda la presión que ya mencionaba Nico, política y social, parece difícil, pero eso solamente agranda los problemas para el gobierno que viene. Y creo que, como tantos otros temas, acomodar la economía argentina, incluyendo recomponer los precios de la energía en todos los mercados, y sí, va a ser un desafío mucho más complejo porque la economía argentina está desgastada, agotada y muy particularmente con salarios reales bajos, con jubilaciones reales
en caída. Así que sí, es un desafío complejo, pero a la vez no se puede no enfrentar, porque continuar con los subsidios, con el déficit, con la emisión monetaria, es más de lo mismo y es ir a una inestabilidad cada vez mayor. Juan José. Sin un plan económico, Todos mirando. estamos hablando en nominalidad, estamos hablando si las tarifas van a aumentar en pesos por encima, por debajo de un nivel de precios promedio que es la inflación, está ocurriendo con los salarios. Es decir, a mí, honestamente, yo creo que va a haber aumentos de tarifa en los primeros 2-3 meses del año próximo y después no pasa nada, pero eso no, es nominal, no va a compensar absolutamente nada. Y en todo caso, mi preocupación es saber si en algún momento, antes de marzo, abril, hay un mayor ajuste del tipo de cambio en la Argentina, como ocurrió en enero del 2014, por ejemplo. Porque es difícil. Hoy Vaca Muerta, estamos hablando de lo que puede contribuir Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta está en riesgo de continuar con su producción porque no existen dólares suficientes para que las pymes, las cámaras, las empresas de la CIOPE, de servicios petroleros, puedan traer los insumos que necesitan para continuar contribuyendo al país. Por lo tanto, si no ordenamos el acceso a divisas de ese sector de la economía de la Argentina, bueno, también va a ser un problema Vaca Muerta y no vamos a poder contribuir, aunque esté el gasoducto, para darnos energía el año próximo. ¿Y Nicolás? No, creo que no veo un congelamiento tarifario el año que viene, pero coincido con el resto de los expositores, va a haber un aumento nominal, pero muy probablemente va a ir por debajo de inflación y en términos reales no va a haber un incremento de tarifas. Ahora, más en general y discrepando un poco, me parece muy complicado una eliminación de subsidios rápida en el corto plazo, ¿no? Digo, bajar de 2,5 puntos de subsidios sobre el PIB es una trayectoria que va a llevar algunos años más en una economía con un nivel de inflación muy elevado que se va a seguramente consolidar el año que viene. ¿En eso hay consenso de que no se puede hacer de un momento para otro? ¿De que es más gradual o no hay tanto consenso? No, no hay tanto consenso. Listo, acá se pone lindo. Yo creo que, ¿en qué sentido? En que todos sabemos, creo los cuatro, de hecho Juanjo lo mencionó varias veces, y también Marcos, que no hay magia, o sea, se paga igual. El costo incluso es mayor porque todas estas distorsiones generan sobreconsumo, derroche de energía, es decir, precio de la energía que enfrenta la gente que no son los correctos. Entonces se paga igual. Y hoy Argentina no tiene mucho margen para elegir un camino más gradual, un camino más rápido, porque hoy no tenemos acceso al mercado de crédito internacional, no tenemos acceso a los organismos internacionales para nuevo crédito. El mercado interno de deuda es un mercado pequeño que está semi-estallado y desde hace varios años la única fuente de financiamiento real que tenemos para el déficit fiscal es la emisión monetaria. Y la emisión monetaria nos está llevando a niveles de inflación cada vez más altos que son un peligro y que destruyen el sistema económico, el tejido social. Todos van en puja para tratar de ganarle a la inflación. Eso es letal para la economía. Entonces, yo entiendo que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar las tarifas y reducir estos subsidios relativamente rápido? Parece muy difícil, pero siempre hay que poner en la balanza la alternativa. ¿Qué es? Continuar con un déficit fiscal y una inflación muy alta. Yo creo que va a haber que elegir lo más razonable, el mal menor, pero no se puede plantear una solución sin pensar en qué está pasando detrás si nosotros elegimos una trayectoria gradual de 2 años, de 3 años, para reducir el déficit de las tarifas, ¿no? Sí, la pregunta es si una es sostenible económicamente y la otra si es sostenible socialmente o políticamente, porque están los dos riesgos. Las tres, es que los riesgos están en las dos alternativas. Los riesgos económicos, políticos y sociales, porque la alta inflación, el impacto social que está teniendo es fenomenal. Y lo estamos viendo. Y todos sabemos que las tarifas, en particular en el caso del gas, repetimos, son pro rico, son los sectores que tienen, digamos, hay todo en el decil 1, en los segmentos más pobres de la población, no están conectados a la red. Bueno, hay que calibrar todo eso para encontrar una solución que sea la más equilibrada y razonable desde el punto de vista económico, social, político, y yo no descartaría ninguna a priori. ¿Alguien quiere agregar algo sobre este tema? Agregaría ahí, coincidiendo un poco con lo que dice Nico, pero sin dejar de lado lo que dice Gadano, sin dejar de lado lo que dice Nico Arceo.
es que por eso es un desafío. Por un lado, lo que dice Nico Arceo, que basta llegar a una situación muy difícil y vas a tener que tener un periodo de transición. Y por otro lado, lo que dice Nico Gadano, que tenés que resolver el problema porque si no seguís cultivando el mismo problema que trajiste hasta ahora. Y para mí, tal vez lo más importante es que sea coherente el programa económico, que la forma que decidas tratar el tema de las tarifas esté bien metido y bien analizado dentro del programa económico. Porque lo peor que podemos tener es un programa que no lo considere correctamente. Y atrás de eso, un sistema de protección social muy potente. Porque eso, para lo que dice García, tenés que proteger a la gente porque vas a llegar a una situación social difícil. Tampoco podés pretender hacer cualquier cosa con las tarifas, ¿no? No sé si Juan José querés agregar algo más. Me acuerdo que fue durante el Mundial que a vos te sacaron de cargo. Jugó Argentina, ¿no? Sí vimos el partido en Bariloche, Argentina Tal contra cual. Nigeria vimos en Bariloche. Clasificamos Pero, y... el 16 de junio del 2018. Pero simplemente las tarifas no van a resolver un problema Está macro claro. de la Argentina. Tiene que estar cualquier cambio en el sistema tarifario, tiene que estar dentro de un plan económico que además sea creíble, que todos podamos lograr cierto nivel de consenso. Y quiero hacer hincapié en una cosa, esa red de protección que decía Marcos recién, no puede ser hecha sobre la base de que la energía tiene precios diferentes, depende de quién la compre. Yo privilegio un sistema de subsidios directos, donde los vulnerables reciban un subsidio para que, en dinero en efectivo, para que hagan lo que quieran con ese dinero, y aquellos que podemos pagar la energía, paguemos el costo que tiene. Caso contrario, vamos a volver a cometer los errores que ya hemos cometido. Quiero terminar, si ustedes quieren, siguiendo a un profeta que yo sigo mucho, que un día dijo, cierren los ojos 30 segundos e imagínense qué hubiera pasado si, se llama Marcelo Gallardo. Pero jugando a esto, 30 segundos, olvidémonos de que Argentina es inestable. Imagínense que la inflación está controlada, que hay un horizonte de estabilidad. Y háblenme, para terminar, una vez cada uno, ¿qué ven que le aportaría la energía de más allá de Vaca Muerta, el hidrógeno, el offshore? Piensen que es un juego, 2 segundos. La cuestión macro está estabilizada, como para irnos con otra energía, a propósito. Creo que no es solamente un juego, es una expectativa de lo que podemos tener a futuro. O sea que es un horizonte también. Y es dos cosas, yo creo. Un sector energético que asegura a la Argentina energía segura, razonablemente limpia y a un costo de abastecimiento muy por debajo de la media mundial. Lo cual son cosas muy importantes de cara a todo un sistema productivo argentino de bienes y servicios, o sea, a toda la economía argentina, tener esas condiciones, bueno, sería algo muy positivo de cara al desarrollo. Y además es un sector que tiene para aportar exportaciones fundamentalmente de hidrocarburos y fundamentalmente de vaca muerta, aunque también tenemos la expectativa de lo que pueda pasar en el offshore, exportaciones, divisas, empleo, inversión privada, por varias veces lo que está haciendo hoy, que ya es importante, porque nunca está de más decir que si no tuviéramos vaca muerta, con la declinación de nuestros yacimientos convencionales, que entraron en una crisis estructural a fines del siglo pasado, hoy estaríamos con necesidades de importación inmanejables. Entonces, ya es bastante lo que nos da la industria y vaca muerta, pero creo que ese sueño, que es el horizonte sobre el que tenemos que trabajar, son aportes específicos del sector y además energía para todo el país en condiciones muy favorables respecto a otros lugares del mundo. Voy por el otro, Nicolás. El desarrollo del 50% de los recursos de vaca muerta, lo que nos daría precios de petróleo y gas mucho más bajos que los actuales, es un volumen de exportaciones en torno a los 33.000 millones de dólares anuales durante 5 décadas. Eso lo que implica es otra Argentina, ¿no? Digo, son dos complejos ojeros y lo que permitiría es aminorar y revertir la restricción externa que caracterizó la economía argentina a lo largo de las últimas décadas. Y yo creo sinceramente que del desarrollo de vaca muerta está la posibilidad o no de estabilizar y crecer en términos de una economía, en términos económicos a lo largo de las próximas décadas. Es una ventana de oportunidad única que no tiene la Argentina desde el desarrollo del modelo agroexportador
a fines del siglo XIX. Marcos. Y yo, para no repetir lo que dijeron ambos Nicoláses, lo que agregaría es una Argentina mucho más integrada con sus vecinos. O sea, podría haber evolucionado junto con Chile y con Brasil, sobre todo en el sistema eléctrico, haberse integrado en una dinámica mucho más positiva que nos permitiría a todos tener energía más barata, tener menos emisiones, avanzar juntos en la transición energética, que es lo otro que faltaría acá, ¿no? El potencial de desarrollo y avance en la transición, caminar ese camino juntos en la región no es lo mismo que cada uno aislado. Y Juan José, te toca el último tramo. Como no comparto los pensamientos de tu profeta, prefiero soñar despierto. Y entonces digo, nuestro país fue bendecido por Madre Naturaleza, por Dios, lo que quieran pensar, con gran cantidad de recursos hidrocarburíferos, minerales, convencionales, no convencionales, renovables de cualquier estilo, una gran irradiación solar, buenos vientos en gran parte del país. Sin embargo, hoy somos importadores netos de energía y lo somos de los últimos 15, casi 20 años. La única manera de poder reformular eso es a partir de que nos pongamos todas las pilas y digamos, ese país rico que hemos heredado, ¿cómo lo podemos transformar en beneficio de nuestra sociedad? Y la energía tiene que cumplir su rol en esto. Diciendo, con energía no alcanza, pero con energía se puede. Y esto es lo que tenemos que lograr. Quien venga en la próxima administración tiene que aprender de los errores que hemos cometido para que podamos empezar a soñar con que otra Argentina es posible. Bueno, si a ninguno le quedó nada atragantado que no pueda vivir sin decirlo, les agradezco a todos que hayan venido a este arranque del Energy Day acá con la gente de EconoJournal y invitamos al resto a que sigan viendo las demás producciones, los demás videos con todo el material como un medio único como el EconoJournal puede hacerlo. Muchísimas gracias.